Volver a mirarte sin culpa, sin miedo y sin personajes. Hay momentos en la vida en el que el silencio deja de sentirse vacío. Al principio, claro que asusta, porque cuando todo se calla, ya no hay distracciones, ya no hay ruido suficiente para esconder lo que sentimos, ya no hay tantas voces externas ocupando el lugar de la nuestra. Ya no hay tantas excusas para seguir postergando esa conversación pendiente con nosotros mismos. Y entonces, después del ruido, después de correr, después de poderle responder a todos, después de complacer demasiado, después de amar mucho, después de cargar historias, expectativas, heridas, responsabilidades, personajes y miedos, aparece algo, o mejor dicho, aparecemos nosotros. No la versión que mostramos para sobrevivir, no la versión que otros aplauden y miran, no la versión fuerte que usamos para que nadie pregunte demasiado, no la versión complaciente que aprendió a decir que sí para no perder amor, no la versión que se adapta a todo por miedo a quedarse solo o sola, no la versión que sonríe mientras por dentro se está rompiendo. Aparece una versión más honesta, más desnuda, más real. Una versión que tal vez se lleva mucho tiempo esperando ser vista. Y ese momento se llama reencuentro. Porque volver a nosotros no siempre es un regreso alegre al principio. A veces es incómodo. A veces también duele. A veces da miedo mirar lo que hemos permitido, lo que hemos callado, lo que hemos perdido, lo que dejamos de decir, lo que dejamos de soñar, lo que en su momento dejamos de defender, lo que fuimos apagando poco a poco para poder pertenecer. Pero también hay algo que es muy hermoso en ese regreso, porque reencontrarnos no significa encontrar a alguien completamente nuevo, significa reconocer a alguien que seguía ahí, debajo del cansancio, debajo de las heridas, debajo de las máscaras, debajo de las responsabilidades, debajo de todo lo que hiciste para sobrevivir. Tú seguías ahí, quizás más callado, quizás más cansado, quizás más desconfiado, quizás más sensible, quizás más fragmentado, pero seguías ahí. Y cuando por fin logras mirarte sin culpa por todo, sin castigarte por lo que no sabías, sin odiarte por las decisiones que tomaste desde una versión herida de ti, algo empieza a sanar. Porque muchas veces no necesitamos que alguien venga directamente a rescatarnos. Necesitamos dejar de abandonarnos. Necesitamos volver a mirarnos con compasión. Necesitamos de dejar de tratarnos como enemigos. Necesitamos sentarnos frente a nuestra propia historia y decir: entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Entiendo por qué aguantaste. Entiendo por qué callaste. Entiendo por qué te perdiste, pero ya podemos volver. Este episodio le puse reencuentro y es el segundo de esta serie de volver a nosotros. Primero vino el silencio, porque antes de encontrarnos necesitamos escuchar. Ahora viene reencuentro, porque después de escuchar necesitamos mirarnos de nuevo. Cuando uno vuelve a sí mismo tarde o temprano necesita decidir hacia dónde caminar. Pero hoy no voy a hablar todavía del destino. Hoy voy a hablar del regreso, del momento en que dejamos de vivir con una versión prestada, del instante en que comenzamos a recuperar nuestra voz, nuestra identidad, nuestros límites, nuestros deseos, nuestra fuerza y nuestra verdad personal. Porque volver a nosotros no es alejarnos de todos. Volver a nosotros es dejar de abandonarnos por pertenecer. Reencontrarte es aceptar que en algún momento, pues por supuesto, te perdiste. Nadie quiere admitir que se perdió, porque duele, porque nos confronta, porque nos sentimos que deberíamos haber sabido, que deberíamos haber visto antes, que deberíamos haber reaccionado antes, que deberíamos haber puesto límites antes, que deberíamos haber dejado o podido elegir mejor. Pero la verdad es que nadie se pierde de un día para otro. Uno se pierde poco a poco.
una vez que cayó algo importante, una vez que dijo sí queriendo decir no, una vez que aceptó menos de lo que necesitaba, una vez que dejó de expresar lo que sentía para no incomodar, una vez que se adaptó demasiado a una vida que no lo representaba, una vez que confundió amor con sacrificio absoluto, una vez que creyó que pertenecer significaba desaparecer un poco. Y cuando te das cuenta, ya no sabes exactamente en qué momento ocurrió. Solo sabes que un día te miras por dentro y sientes algo extraño, como si estuvieras viviendo tu vida, pero no completamente. Como si siguieras avanzando, pero lejos de ti. Como si estuvieras cumpliendo, produciendo, respondiendo, funcionando, pero no habitándote. Y aceptar eso no es fracasar, es despertar. Porque solo puede volver quien reconoce que se alejó. Solo puede encontrarse quien tiene el valor de admitir, me perdí un poco. Y esa frase no tiene que sonar como derrota. Puede sonar como comienzo, porque perderse no significa que ya no hay camino. Significa que llegó el momento de mirar de nuevo el mapa interior. De preguntarnos dónde dejamos partes de nosotros. En qué relaciones, en qué miedos, en qué expectativas, en qué silencios. ¿En qué intentos de ser suficientes para personas que nunca iban a estar satisfechas? El reencuentro empieza con una verdad humilde. No he estado completamente conmigo. Y desde ahí, pues empieza el regreso. A veces no te perdiste por debilidad, te perdiste por sobrevivir. Y esto es importante porque muchas veces cuando empezamos a volver a nosotros, aparece la culpa. Nos reclamamos demasiado. ¿Por qué permití tanto? ¿Por qué no hablé? ¿Por qué me adapté? ¿Por qué no me fui antes? ¿Por qué dejé de ser yo? ¿Por qué pasó tanto tiempo sin darme cuenta? Pero hay que mirar nuestra historia tal vez con más misericordia. A veces no nos perdimos por falta de carácter, nos perdimos porque estábamos intentando sobrevivir emocionalmente. Hay personas que aprendieron desde pequeñas que para recibir amor tenían que portarse bien, no incomodar, no pedir demasiado, no expresar enojo, no llorar mucho, no fallar. Y hay personas que crecieron sintiendo que su valor dependía de ser útiles, o fuertes, o perfectas, o complacientes, o indispensables. Y entonces, de adultas, repiten ese patrón, se entregan demasiado, se callan demasiado, se ajustan demasiado, se vuelven expertas en leer el ambiente, anticipar las necesidades, evitar los conflictos y sostener vínculos que, aunque por dentro, se sienten agotadas. No porque sean débiles, sino porque aprendieron que así se conservaba el amor. Por eso el reencuentro no puede empezar con violencia contra nosotros mismos. No podemos volver a nosotros insultándonos por habernos perdido. Tenemos que volver con ternura, con verdad, sí, claro, pero con ternura. Tenemos que decirnos, hiciste lo que pudiste con las herramientas que tenías, sobreviviste como pudiste, te adaptaste porque en ese momento no sabías otra forma, pero ahora puedes aprender una nueva manera distinta de vivir. Porque sanar no es odiar la versión que aguantó. Sanar es abrazarla y decirle, gracias por sostenernos hasta aquí, ahora ya no tienes que hacerlo igual. Reencontrarte es dejar de vivir como personaje. Todos en algún momento construimos personajes, máscaras. El personaje fuerte, el que puede con todo, el que siempre resuelve, el que nunca se quiebra, el que aconseja a todos pero no sabe pedir ayuda, el personaje alegre, el que siempre sonríe, el que hace bromas, el que dice todo bien aunque el alma esté cansada, el personaje complaciente, el que no molesta, el que no pide, el que se adapta, el que acepta, el que pone la paz de todos por encima de la propia, el personaje exitoso, el que debe mostrar que avanzó, el que no puede fallar, el que no puede verse confundido, el que siente que descansar es perder valor. Y esos personajes a veces nos ayudan a funcionar, pero también pueden alejarnos de nuestra verdad. Porque hay un punto donde ya no sabemos si estamos viviendo o actuando, si estamos eligiendo o interpretando un papel, si realmente queremos algo o solo estamos cumpliendo con la versión que otros esperan de nosotros.
El reencuentro empieza cuando dejamos de actuar frente a nuestra propia alma. Cuando podemos decir, estoy cansado, esto me dolió, esto no lo quiero, esto me importa, esto me asusta, esto ya no me representa, esto sí soy yo. Volver a nosotros exige quitarnos el disfraz, no frente al mundo entero, primero frente a nosotros. Porque puedes engañar a muchos con una sonrisa, pero el alma siempre sabe cuando estamos viviendo lejos de la verdad. La culpa aparece cuando empiezas a elegirte. Hay una culpa extraña que aparece cuando uno empieza a volver a sí mismo. No es culpa por haber hecho algo malo, sino es culpa por dejar de abandonarse, culpa por decir que no, culpa por poner límites, culpa por descansar, culpa por ya no responder igual, culpa por no estar disponible para todo, culpa por elegir paz, culpa por dejar de sostener vínculos que solo funcionaban cuando tú te hacías pequeño. Y esa culpa puede confundirnos, porque nos hace pensar que estamos siendo egoístas, pero no siempre es egoísmo. A veces solo es la incomodidad de romper un patrón. Cuando toda la vida has vivido complaciendo, cuidarte se siente rarísimo. Cuando toda la vida has explicado cada decisión, guardar algo para ti se siente extraño. Cuando toda la vida has puesto a otros primero, elegirte se siente como traición, pero no lo es. No es traición dejar de abandonarte, no es soberbia reconocer tus límites, no es frialdad proteger tu paz. No es falta de amor dejar de cargar responsabilidades emocionales que no te corresponden. Reencontrarte implica aprender a tolerar esa culpa inicial sin obedecerla automáticamente. Porque no toda culpa es una brújula. A veces la culpa es solo una cadena vieja haciendo ruido cuando intentas caminar libre. Cuando entiendes eso, pues empiezas a preguntarte, ¿estoy haciendo daño o simplemente estoy dejando de hacerme daño? ¿Estoy fallando o estoy dejando de cumplir un papel que me rompía? ¿Estoy siendo egoísta o estoy siendo honesto o honesta conmigo? Esas preguntas son parte del reencuentro, porque volver a ti también significa dejar de confundir tu paz con una falta de amor hacia los demás. Volver a mirarte sin miedo es otro tema importante, porque a veces evitamos mirarnos porque tenemos miedo de lo que vamos a encontrar. Miedo a descubrir que ya no queremos lo mismo, miedo de aceptar que estamos cansados, miedo a reconocer que algo terminó, miedo de entender que una versión nuestra ya no existe, miedo de admitir que hemos cambiado, miedo de escuchar una verdad interna que va a pedirnos decisiones. Pero el reencuentro requiere valentía, no la valentía ruidosa, no la que presume, no la que se impone, sino una valentía más íntima, la valentía de sentarte contigo y no salir corriendo. La valentía de mirarte con honestidad, la valentía de decir, esto me pasa, esto necesito, esto temo, esto deseo, esto ya no puedo seguir fingiendo. Mirarte sin miedo no significa que todo lo que veas te guste, significa que ya no vas a castigarte por ser humano, que ya no vas a negar tus emociones para parecer más fuerte, que ya no vas a ocultarte de ti mismo para mantener una vida que por dentro te está apagando. Hay algo que es profundamente liberador en dejar de huir de nuestra propia verdad, porque mientras huyes de ti, todo parece amenaza, pero cuando te miras de frente, incluso el dolor empieza a tener nombre. Y lo que tiene nombre se puede trabajar, se puede ordenar y se puede sanar. Recuperar tu voz, que es una de las primeras cosas que perdemos cuando nos alejamos de nosotros, es la voz. No la voz física, sino la voz interna, la capacidad de decir lo que sentimos, de expresar lo que pensamos, de nombrar lo que necesitamos, de defender lo que es importante, de decir esto sí y esto no. A veces dejamos de hablar porque alguna vez hablar nos costó demasiado. Nos juzgaron, nos ignoraron, nos dijeron exagerados, nos hicieron sentir culpables, nos castigaron con distancia, nos hicieron creer que nuestras necesidades eran una molestia. Entonces aprendimos a callar y ese silencio se volvió costumbre. Pero el reencuentro nos devuelve la voz. Al principio puede salir temblando, puede salir bajita, puede salir con miedo,
pero sale. Y eso ya es poderosísimo. Decir no quiero después de años de complacencia es un acto de regreso. Decir esto me duele después de años de fingir fuerza es un acto de verdad. Decir necesito espacio después de años de estar disponible para todo es un acto de dignidad. Decir yo también importo después de haberte postergado tanto, pues es un acto de amor propio. Recuperar la voz no significa gritarle al mundo, significa dejar de silenciarte por miedo a perder un lugar, porque ningún lugar que exige tu silencio absoluto puede llamarse hogar, y ninguna relación que necesita que te abandones para funcionar puede llamarse amor sano. Con eso aprendemos a que podemos recuperar nuestros deseos. Y es una pregunta que parece sencilla, pero puede doler mucho. ¿Qué quieres tú? No qué esperan de ti, no qué necesitan de ti, no qué se supone que debes querer, no que quedar bien es lo que todos los demás quieren ver en ti, no que le conviene a otros. ¿Qué quieres tú? Esa es la pregunta. ¿Qué quieres tú? A veces hemos estado tanto tiempo respondiendo a la vida de los demás que olvidamos la nuestra. Olvidamos, por ejemplo, lo que nos entusiasma, lo que nos enciende, lo que nos da paz, lo que nos hace sentir vivos. ¿Qué sueños dejamos guardados? ¿Qué caminos nos llamaban antes de que el miedo, la rutina o la aprobación ajena nos apagaran? El reencuentro también es volver a desear, no desde el capricho, sino desde la verdad. Desear una vida más honesta, desear relaciones más sanas, desear descanso, desear crecimiento, desear propósito, desear alegría. Desear una versión de nosotros que no esté siempre sobreviviendo, sino también viviendo. Porque hay personas que no están muertas por fuera, pero llevan años sin desear nada propio. Solo cumplen, solo responden, solo producen, solo sostienen. Pero no se preguntan qué vida quieren habitar. Y volver a nosotros implica atrevernos a preguntar qué parte de mí sigue esperando permiso para vivir. Porque tal vez no necesitas una vida completamente nueva. Tal vez necesitas recuperar los deseos que enterraste para caber en una vida que ya te quedó demasiado pequeña. Con eso vamos a lograr recuperar nuestros límites. Los límites son una forma, tal vez la más concreta en lo que es el reencuentro. Porque cuando vuelves a ti, empiezas a notar dónde te estabas perdiendo. Te das cuenta de lo que aceptabas por miedo, de lo que callabas por costumbre, de lo que sostenías por culpa, de lo que permitías para no provocar distancia. Y entonces aparece una palabra necesaria: no. No con odio, no con violencia, no con desprecio, no como castigo, no como frontera, no como cuidado, no como regreso. Porque un límite no siempre separa, a veces protege lo que todavía puede mantenerse sano. Los límites nos dicen: hasta aquí puedo. Esto no me hace bien, esto no lo voy a seguir permitiendo, necesito respeto, necesito espacio, necesito verdad, necesito paz. Y sí, claro, poner límites puede incomodar a quienes se benefician de lo que de los que no lo tienen, de los que no lo entienden. Pero esa incomodidad no significa que estás haciendo algo malo, significa que algo estás cambiando. Y cuando uno se reencuentra, inevitablemente cambian algunas dinámicas, porque ya no entras a todos los lugares igual, ya no respondes a todo igual, ya no permites todo igual, ya no te explicas tanto, ya no negocias tanto tu dignidad. Y eso, aunque al principio duela, también libera. Porque cada límite sano es una forma de decirte, por ejemplo, ya no voy a dejarme afuera de mi propia vida. Volver a ti no significa volver a ser quien eras antes. A veces pensamos que reencontrarnos significa volver a una versión pasada, volver a quien éramos antes de una herida, antes de una relación, antes de una pérdida, antes de una crisis, antes de que algo nos cambiara, pero no siempre se vuelve atrás. A veces se vuelve más profundo porque la vida nos transforma. Lo que vivimos nos marca, lo que perdimos nos enseña, lo que dolió nos revela. Y pretender volver exactamente a quien éramos puede ser injusto con todo lo que hemos atravesado. El reencuentro no es regresar a una versión intacta, es integrar lo vivido sin permitir que lo vivido nos defina por completo.
No eres solo lo que te pasó, no eres solo lo que te perdiste, no eres solo lo que permitiste, no eres solo tus errores, no eres solo tus heridas, eres también lo que aprendiste, lo que sobreviviste, lo que decidiste cambiar, lo que estás intentando sanar, lo que todavía puede nacer en ti. Volver a ti no significa borrar la historia, significa dejar de vivir prisionero de ella. No se trata de ser quien eras antes, se trata de ser alguien más verdadero después de todo. Porque reencontrarse es juntar las partes que dejaste regadas. Hay momentos en los que uno se fragmenta, por supuesto. Una parte de ti se queda en una relación donde amaste demasiado, otra se queda en una conversación que nunca tuvo cierre, otra parte se queda en una etapa donde tuviste que ser fuerte, otra se queda en una pérdida, se queda en un sueño que no se cumplió, otra parte se queda tirada en una versión de ti que otros no supieron valorar y sin darte cuenta sigues viviendo, pero no completo. Funcionas, avanzas, sonríes, produces, respondes, pero sientes que algo falta. El reencuentro es ir recogiendo esas partes con paciencia, sin exigirles volver de golpe, sin avergonzarte de haberlas perdido. Es decir, aquí está mi alegría. La dejé en un lugar donde me convencí de que no podía volver a sentirla. Aquí está mi confianza. La dejé donde alguien la rompió. Aquí está mi voz. La dejé donde me hicieron sentir que hablar era peligroso. Aquí está mi deseo. Lo dejé donde empecé a vivir solo para cumplir. Aquí está mi paz. La dejé en manos de personas que no sabían cuidarla. Y poco a poco vas volviendo. No como alguien perfecto, pero como alguien más entero. Porque sanar no siempre es dejar de tener grietas. A veces sanar es dejar de vivir dividido. Reencontrarte, pues es dejar de pedir permiso para existir. Hay personas que viven pidiendo permiso sin darse cuenta. Permiso para opinar, permiso para descansar, permiso para cambiar, permiso para crecer, permiso para decir que no, permiso para irse, permiso para quedarse, permiso para ser diferentes, permiso para no cumplir expectativas ajenas. Pero hay un momento en que el reencuentro donde algo dentro de nosotros despierta y nos dice, ya no puedo seguir viviendo como si mi vida necesitara aprobación permanente. Y eso no significa volvernos arrogantes, significa volvernos responsables. Responsables de nuestra voz, de nuestras decisiones, de nuestros límites, de nuestra paz, de nuestro camino. Porque existir no debería de sentirse como una disculpa. No deberíamos vivir pidiendo perdón por tener necesidades, por tener sueños, por tener cansancio, por tener criterio, por tener cambios internos, por querer una vida más honesta. Volver a nosotros es dejar de vivir encogidos. Es empezar a ocupar nuestro lugar sin sentir que estábamos robando espacio. Es entender que nuestra presencia también tiene derecho, que nuestra historia también importa, que nuestra paz también cuenta y que amar a otros no debería exigirnos desaparecer. Reencontrarte es aprender a hablarte distinto. La forma en que nos hablamos puede sanarnos o destruirnos. Hay personas que por fuera son muy amables, pero por dentro se tratan con crueldad, se insultan, se juzgan, se exigen demasiados, se comparan, se reclaman todo, se hablan como jamás le hablarían a alguien que aman. Y luego se preguntan por qué están tan cansadas. ¿Por qué no solo cargan la vida? Cargan una voz interna que las golpea constantemente. El reencuentro pues también implica cambiar esa voz, no para justificarlo todo, no para negar errores, tampoco no para vivir sin responsabilidad, sino para entender, aprender y entender a corregirnos sin destruirnos. Decir, me equivoqué, pero puedo aprender. Me dolió, pero puedo sanar. Me perdí, pero puedo volver. No sabía hacerlo mejor, pero ahora puedo intentarlo distinto. No soy perfecto, pero no soy mi peor momento. Hablarte distinto es empezar a construir una casa interna donde puedas vivir sin miedo. Porque si dentro de ti solo hay crítica, nunca vas a sentirte en paz, aunque todo afuera mejore. Y volver a nosotros requiere volver también a una voz más humana, más compasiva, más verdadera. Una voz que no te mienta, pero claramente tampoco te destruye. Reencontrarte no es aislarte del mundo. Volver a ti no significa cerrarte, no significa levantar muros eternos, no significa desconfiar de todos, no significa decir, ya no necesito a nadie.
eso no es reencuentro. A veces eso es una herida intentando protegerse. El verdadero reencuentro no te vuelve una persona fría, te vuelve más consciente, te ayuda a elegir mejor, a amar mejor, a quedarte donde hay verdad, a irte donde hay daño, a abrirte sin perderte, a entregarte sin abandonarte, a acompañar sin cargarlo todo, a pertenecer sin traicionarte, porque volver a nosotros no es alejarnos de la vida, es regresar a la vida desde un lugar más auténtico, ya no desde el miedo, ya no desde la necesidad de aprobación, ya no desde el personaje y la máscara, ya no desde la culpa, sino desde la verdad, desde una presencia interna más firme, desde una paz que ya no quiere negociarse tan fácilmente. Volver a nosotros no mata el amor, lo purifica, porque cuando ya no te abandonas puedes amar sin suplicar, puedes dar sin vaciarte, puedes quedarte sin perderte, puedes elegir sin miedo, puedes construir sin dejar tu alma afuera. Hay una dignidad que regresa cuando te reencuentras. El reencuentro trae algo silencioso pero poderosísimo, dignidad. No la dignidad orgullosa, no la que mira a otros desde arriba, no la que necesita demostrar superioridad, una dignidad tranquila, la dignidad de alguien que volvió a mirarse, que entendió su valor, que ya no quiere mendigar presencia, que ya no quiere negociar respeto, que ya no quiere quedarse donde tiene que explicarle a alguien cómo no romperlo, que ya no quiere confundirse con migajas emocionales, que ya no quiere vivir esperando permiso para tener paz. Esa dignidad no grita, se nota. Se nota en lo que ya no aceptas, en lo que ya no persigues, en lo que ya no explicas de más, en cómo eliges tus espacios, en cómo cuidas tu energía, en cómo dejas de insistir donde no hay reciprocidad, en cómo te levantas sin necesidad de hacer ruido, porque cuando alguien se reencuentra, cambia su manera de caminar. Ya no camina desde el abandono interno, camina desde una verdad recuperada. Y eso se siente, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo aplauda, aunque nadie entienda del todo lo que tuviste que atravesar para llegar ahí. El reencuentro es el puente hacia la dirección. Este episodio no es el final, es el centro. Hablamos del silencio, hablé del silencio para poder escuchar este tema del reencuentro, para poder mirar. Y el siguiente va a ser la dirección para poder caminar. Porque cuando uno se reencuentra tarde o temprano aparece una pregunta nueva. ¿Y ahora hacia dónde voy? Pero no podemos responder esa pregunta desde la confusión. No podemos construir dirección después de una identidad prestada. No podemos decidir una vida verdadera si todavía estamos viviendo para quedar bien con todos. Por eso el reencuentro es necesario. Porque antes de saber hacia dónde vamos, necesitamos recordar quiénes somos. Antes de elegir camino, necesitamos recuperar nuestra voz. Antes de hablar de propósito, necesitamos dejar de vivir fragmentados. Antes de avanzar, necesitamos volver. Y volver no siempre se ve espectacular. A veces volver es descansar, a veces volver es llorar, a veces volver es decir que no, a veces volver es cerrar una puerta, a veces volver es pedir ayuda, a veces volver es dejar de fingir. A veces volver es mirar al espejo y decir, perdón por haberme dejado tanto tiempo al final de la lista. Pero aquí estoy volviendo. Tal vez este reencuentro no ocurra de golpe. Tal vez no despiertes un día sintiéndote completamente nuevo. Tal vez no tengas todas las respuestas. Tal vez sigas teniendo dudas. Tal vez todavía te cueste poner límites. Tal vez todavía sientas culpa cuando alguien te eliges. Tal vez todavía te descubras usando personajes antiguos. Tal vez todavía haya días donde vuelvas a reaccionar desde el miedo. Y está bien. Volver a nosotros también es un proceso. No se trata de exigirnos perfección. Se trata de no seguir abandonándonos. Se trata de notar cuando nos perdemos. Se trata de regresar más rápido. Se trata de hablarnos con más verdad. Se trata de elegirnos con más conciencia. Se trata de dejar de vivir como si nuestra alma pudiera esperar eternamente, porque durante mucho tiempo quizás nos dejamos para después. Después de resolver todo, después de cuidar a todos, después de cumplir expectativas, después de sanar a otros, después de demostrar, de aguantar, de sobrevivir.
Pero llega un momento donde la vida nos pregunta, ¿y tú? ¿Dónde estás tú en tu propia historia? ¿Dónde está tu voz? ¿Dónde está tu paz? ¿Dónde están tus deseos? ¿Dónde están tus límites? ¿Dónde está esa versión de ti que no nació para vivir actuando, sino para vivir con verdad? Y tal vez hoy no tengas una respuesta completa, pero puedes empezar. Puedes empezar haciendo silencio, puedes empezar mirándote sin odio, puedes empezar dejando de culparte por haberte perdido, puedes empezar reconociendo que muchas cosas que hiciste no fueron debilidad, sino fueron supervivencia. Puedes empezar diciéndote, ya no necesito abandonarme para pertenecer, porque esa es una de las decisiones más importantes de la vida. Pertenecer sin desaparecer, amar sin perderte, dar sin vaciarte, estar para otros sin dejar de estar para ti. Volver a nosotros no es huir del mundo, es regresar al mundo con una verdad más limpia, es caminar con menos personajes, con menos culpa, con menos miedo, con más alma, con más voz, con más dignidad, con más presencias. Y quizás cuando empieces a volver, algunas personas no entiendan porque están acostumbradas a una versión tuya que se adaptaba a todo, una versión que decía que sí, aunque por dentro se rompiera, una versión que callaba, que sostenía, que no incomodaba. Pero no vinimos a esta vida solo a ser cómodos para otros. Vinimos a vivir con verdad, a amar con verdad, a construir con verdad, a caminar con verdad. Y la verdad empieza adentro. En ese lugar donde ya no puedes mentirte, donde ya no puedes seguir fingiendo que todo está bien cuando tu alma está pidiendo regreso, donde ya no puedes seguir llamando paz a lo que solo era resignación, donde ya no puedes seguir llamando amor a lo que te obligaba a desaparecer, donde ya no puedes seguir llamando destino a una vida que no te incluye. Por eso, si estás volviendo a ti, no te apresures, no te castigues, no te compares. No quieras tener todo resuelto hoy, solo vuelve. Un paso, una verdad, un límite, una conversación honesta, una decisión pequeña, un momento de silencio, una mirada al espejo sin desprecio, una frase sencilla, estoy aquí, y quizás eso sea suficiente para empezar, porque reencontrarte no significa que nunca más te vas a perder, significa que ahora vas a saber volver, y cuando una persona aprende a volver a sí misma, ya no camina igual, ya no ama igual, ya no elige igual, ya no se queda igual, no se abandona igual, porque algo por dentro entendió que la pertenencia más importante no era afuera, era consigo misma. Y desde ahí todo cambia, el amor cambia, los vínculos cambian, las decisiones cambian, la vida cambia, porque volver a nosotros no fue alejarnos de todos, fue dejar de abandonarnos por pertenecer. Volver a mí no fue alejarme de todos, fue dejar de abandonarme por pertenecer. Que estén muy bien y que Dios los bendiga.